¿Y cuántos de los que están aquí han comprado artículos últimamente o hace algún tiempo con garantía? ¿Sí han comprado cosas con garantía? ¿Cómo les ha ido con la garantía? No sé qué pasa con algunos celulares, pero he escuchado casos de que se acabó la garantía y al otro día se dañó. Como que, ¿O le ha pasado a usted que va a pedir garantía y se la niegan? Y le acusan de que usted dio un mal uso al artículo que adquirió y le dicen, la mejor garantía es que se compre otro. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Sí. Vivimos en un mundo que está lleno de promesas rotas y de garantías que no se cumplen. Este es un mundo donde es difícil creer. Es un mundo donde todo es condicionado, donde todo es frágil y donde muchas veces las cosas son falsas. El amor es falso, ¿ha experimentado eso? Falso amor. La palabra es falsa, la firma es falsa, las promesas son falsas, las garantías son falsas. Pero hay una garantía de la que les quiero hablar en esta noche, que no depende ni del dólar, que no depende ni del mercado, que no depende de los gobiernos, ni siquiera depende de las circunstancias. Hay una garantía que Dios nos ha dado y es una garantía que es eterna y es una garantía que es viva y es una garantía que es poderosa y es una garantía que nos bendice. Esa garantía de la que les estoy hablando es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía que tenemos nosotros los cristianos para creer en Él. Amén. La resurrección no es solo algo que pasó hace 2000 años, sino que la resurrección es como la firma con el puño de Dios que garantiza que todo lo que Él prometió se cumplirá. Amén, amén. Le repito, la garantía es como la firma con el puño de Dios que confirma que todo lo que Él prometió se cumplirá. Si el Señor dijo algo, Él lo va a cumplir. Te lo garantizo. Porque lo que Dios dice, se hace. Porque Dios no falla. Amén, amén. Hoy vamos a hablar acerca de la piedra angular del cristianismo, que no es la cruz, que es la resurrección de Cristo. Porque pongámonos a pensar, si este punto de la resurrección no fuera cierto, ¿qué sería de nosotros? ¿Estaríamos aquí? ¿Creeríamos? Dígale a su hermano que está ahí. La resurrección es la garantía para creer. La resurrección es la garantía para creer. Y en esta noche, a través de un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a conocer algunas garantías que nos da la resurrección de Jesús. Este mensaje tiene como título Garantía Eterna. Garantía Eterna. Y vamos a leer de este capítulo solamente algunos versículos, porque es un capítulo bastante largo. ¿Quieren que lo leamos? Son nada más 58 versículos. Si quieren, pues nos vamos de vigilia desde hoy y leemos y explicamos los 58 versículos. No, vamos a leer unos cuantos versículos iniciales y luego vamos avanzando. ¿Ok? ¿Están listos? Primera de Corintios, capítulo número 15, y vamos a leer desde el versículo número 13 en adelante.
Primera de Corintios 15:13. ¿Ya lo encontró? Dice así la palabra del Señor, póngale bien atención. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, su fe y mi fe es vana. Y aún estamos en nuestros pecados, porque nuestros pecados no podrían ser perdonados. Dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén y amén. Empezamos con un marco dudoso. Yo les dije que la resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe, ¿cierto? Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué base tiene tu cristianismo y el mío? No hay una base. No tendríamos por qué estar aquí, porque todo lo que Jesús prometió, entonces no se cumplió. Bien dijeron los versículos que leímos, seríamos hallados mentirosos, hallados falsos. Pero quiero decirte que eso sí pasó, que Cristo sí resucitó. Amén, amén. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Pero por qué lo crees? ¿Porque yo te lo digo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Leamos entonces el versículo número 1. Es que resulta que en la iglesia de Corinto estaban como dudando, como algunos por ahí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto sí es verdad o será que no es verdad? Y Pablo les escribe a una iglesia dividida con problemas, les dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creyeron, en vano. Mire qué importante esto para todos aquí. ¿Se nos ha predicado el evangelio? Claro, jueves a jueves, domingo a domingo. El pastor hasta los molesta a algunos por WhatsApp. Los hostiga con el fin de ¿qué? De que reciban el evangelio. Pablo les dijo a los corintios: el evangelio que ustedes recibieron y el evangelio en el cual también ustedes están perseverando. Ahí hay una clave muy especial. ¿Ustedes anhelan ser salvos? ¿Ustedes anhelan realmente tener un destino eterno en el cielo? Pablo nos dice, y el Espíritu de Dios nos dice, hay que perseverar en el evangelio. Hay que perseverar en el evangelio. Gracias a los dos que lo van a hacer. Dije que hay que perseverar en el evangelio. ¿Por qué no me ayuda predicándole a su hermano que tiene al lado y dígale: hay que perseverar en el evangelio? Esta iglesia este año cumple 15 años y estamos manejando más o menos unas 150 personas en culto los domingos, aproximadamente, adultos, niños.
Pero me puse a pensar, y yo creo que esta iglesia en el transcurso de 15 años le ha transmitido el evangelio a más de 1000 personas. Los que son antiguos saben que es así. Mucha gente. Ya sé que está pensando y preguntándose, ¿y por qué no están aquí? ¿Dónde están esos 1000? ¿Solo somos nosotros? ¿Qué pasaría con los demás? ¿Qué te puede pasar a ti? Un día decidieron no perseverar más. ¿Y qué están perdiendo sin darse cuenta? Por favor, por su propio bien, persevere en el evangelio. Amén. Y si el evangelio te incomoda, es por ahí, porque el evangelio es el camino angosto. Porque si el evangelio si algo tiene es que nos incomoda para que nosotros seamos como Cristo cada día. Pablo les dijo, si ustedes perseveran, versículo 2, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creen, en vano. ¿En qué más hay que perseverar? ¿Qué hay que retener? La palabra de Dios. Esta iglesia debe ser una congregación que ame la palabra de Dios, que retenga la palabra de Dios. Estoy seguro que todos aquí se acuerdan del mensaje del domingo pasado, claro, ¿cierto? Yo les podía preguntar el punto número 1, la ilustración, punto número 2, y estoy seguro que todos me la dirían, ¿cierto? Algunos están cogiendo el cuaderno. Uy. Hay que retener la palabra de Dios. Listo, no retenga el mensaje que el pastor con mucho esfuerzo prepara, pero retenga los versículos que están en la Biblia. Ahí sí ninguno falla, ¿cierto? Porque esa palabra que es espada de dos filos, el día que necesites, llegará a tu mente y te traerá victoria. Amén. Pablo les dijo, miren, hay que perseverar, hay que retener para alcanzar la salvación. Pero luego en el versículo número 3 les dice, porque primeramente, ¿qué fue lo que primero les enseñó Pablo? Lo que él recibió. ¿Qué aprendió él también? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Eso es doctrina básica. Cristo murió por tus pecados, ¿sí o no? Pero también dice el versículo 4, y que fue sepultado. Allá lo metieron en la tumba. Pero también dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. En primer lugar, querida iglesia, quiero decirte que la resurrección nos garantiza una fe firme. Amén. La resurrección, el hecho de que Cristo resucitó al tercer día nos garantiza una fe firme. ¿Por qué? Porque las evidencias de la resurrección de Cristo son miles frente a las evidencias de escritores como Homero, frente a las evidencias de personas que endiosan otras religiones. Las evidencias de la resurrección son cantidades, de tal manera que ese hecho no se puede negar. Partiendo de esa base, tu fe y mi fe no está fundamentada en fábulas. Tu fe y mi fe no está fundamentada en cuentos por ahí. Existen miles de evidencias científicas de que Jesús sí resucitó. No solo de la Biblia, sino también de la ciencia. Por eso quiero decirte que tu fe y la mía debe ser una fe firme, porque en verdad Jesús resucitó. Mira lo que dice el versículo número 5. Viniendo del contexto del 4, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Pensemos en esto, que solo se le hubiera aparecido a Pedro y ya. ¿Sería fácil creer en el testimonio de una sola persona?
¿Usted dudaría? Yo sí. Ese Pedro, quién sabe qué hizo, quién sabe si fue que no durmió bien, qué bandeja paisa se comió la noche anterior y ahora resultó con que el Señor resucitó. Pero ¿qué dice? Que no solo Jesús se le apareció a Cefas, sino que también se le apareció a los 12. Ahí ya hay un poco más de credibilidad, ¿cierto? Ya son 12, 13. Después, dice la Biblia, apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo. ¿Cómo lo hizo? Porque el Señor Jesús ya estaba en un cuerpo glorificado, en el cuerpo que van a tener los hijos de Dios cuando vayan al cielo, sea por el rapto o sea por una muerte natural. Vamos a tener ese cuerpo glorificado. Amén. Entonces ya tenemos 513 personas que lo vieron resucitado. Es como más creíble, ¿cierto? Ya, la cosa no es tan difícil de echar al piso. Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo que se escribió esta carta, y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Después a quién? A todos los apóstoles, y dice el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Estamos frente a la piedra angular de nuestra fe, la resurrección, que nos brinda una fe firme, como tiene que ser la fe de los hijos de Dios. Era tan firme la fe de esos primeros cristianos que, por favor, adelantémonos unos versículos más. Ya, versículo número 28 en adelante. Dice, luego, ¿ya lo encontró? ¿Seguro? Luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pasemos más adelante, más adelante, más adelante. Versículo número 30. Léalo fuerte. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Usted no se ha puesto a pensar por qué en el primer siglo murió tanta gente por causa de Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿usted moriría? ¿Usted daría su vida por una mentira? Esos mártires desde ese tiempo hasta el día de hoy han dado su vida porque ellos tienen una fe firme. Una fe firme es lo que tú necesitas para perseverar en Cristo en estos tiempos tan peligrosos. Una fe firme es lo que tú necesitas para tomar en serio a Dios y decir, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él. Pero el que no tiene una fe firme, sino una religión vana, no mueve ni un dedo por Cristo, no pone la otra mejilla, no va una milla más, sino que lo que piensa es en qué le puedo quitar al maestro porque necesito esto, porque necesito aquello. Es una fe falsa.
¿Hay alguien aquí dispuesto a dar su vida y a peligrar por causa de Cristo? Ahí hay como 5. Esta fe firme es lo que los discípulos tuvieron que tener y tuvieron que desarrollar cuando vieron a Cristo resucitado. Pensemos un poco, imaginemos. Cristo muere. ¿Cuántos días duró en la tumba? ¿Qué pensarían ellos esos 3 días? ¿Será que estaban diciendo, no, Él se levanta? Eso, téngalo por seguro, se decían el uno al otro. Yo no creo. Yo no creo. Lo más probable es que ellos dijeran, se acabó todo. Hasta aquí llegamos, todo era mentira. Pregunta para todos acá, ¿ha creído en algo, en alguien que resultó falso? Uy, ¿por qué pujan tanto? Personas, ¿cierto? Hay políticos también, no todos, que hacen promesas. ¿Y cómo queda uno cuando todo resulta que es un fiasco, que es falso? Pero ¿qué cara cree usted que hicieron cuando después del tercer día se les aparece Jesús y les dice, salve, aquí estoy con ustedes? Yo creo que les volvió el alma al cuerpo. Yo creo que ellos dijeron, entonces sí era verdad. Yo creo que ellos dijeron, entonces sí valió la pena. Yo creo que ellos dijeron, entonces sí valdrá la pena creer. Y entonces esa fe tan frágil, esa incredulidad disfrazada de fe, ¿en qué se volvió? En una fe firme. Hermano, tu fe tiene que ser tan firme que así tengas que dar la vida por Cristo, la des con alegría. Tu fe tiene que ser tan firme que nada la quebrante, que nada la quiebre, que nada la traspase, que nada la elimine, ni los problemas, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada te tiene que separar de esa fe firme, de ese amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que confiar, tenemos que crecer en eso. Es como la confianza que uno llega a tener en los médicos. Todos hemos tenido que ir a un médico. Y normalmente los médicos que tienen ahí detrás de ellos unos títulos, ¿cierto? De medicina general, de especialización, de por aquí, de por allí. Una pregunta, ¿usted confiaría en un médico que ha hecho 50 cirugías y se le han muerto los 50 pacientes? Por muchos títulos que tenga ahí, se dice, no, gracias, pero no. ¿Cierto? No. Pero si usted encuentra una estadística en otro médico y dice, no, de este ha hecho 100 cirugías, no ha habido uno que se le haya muerto, aunque son cirugías delicadas. ¿Usted qué diría? Ah, no, voy con confianza si me toca hacerme una cirugía con esta persona. Te tengo una buena noticia. Nuestra fe en Cristo no debe ser ciega ni debe ser desconfiada. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un acto poderoso que transformó la historia, y es que Él no se quedó en esa tumba, sino que salió, resucitó y demostró que lo que Él dice es cierto. Por eso alábale, porque te podemos tener una fe firme en Él. Podemos confiar. Así que confía. Confía aunque hoy no estés viendo resultados positivos. Si tu fe es firme, algo poderoso vendrá. Así que no te dejes mover por la duda. No dudes, porque el que duda, dijo Jesús, que es como las olas del mar que van de un lado para el otro. Ten en cuenta que no estás creyendo en vano, porque Cristo sí resucitó. Habla de tu fe con seguridad, porque es que a veces ese es el miedo,
que no estás seguro de lo que crees y te da miedo compartirlo a otros. Habla como Noé, con seguridad, aunque no se le subió al arca sino la familia. Pero después, cuando vino el diluvio, ¿qué decía esa gente? Por favor, abran, por favor, si era verdad lo que este loco Noé decía. Habla con seguridad aunque no te crean. Habla con seguridad porque te van a creer. Amén. Este es un hecho real. Cristo resucitó. Hay otro beneficio de la resurrección. Y es que la resurrección nos garantiza esperanza plena. ¿De dónde viene la palabra esperanza? De esperar. De esperar. ¿Sí o no? De ahí viene la palabra esperanza. O sea que la esperanza se alimenta de la espera. Y si miramos el versículo número 20, ahí encontramos algo bonito para nosotros. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esto significa algo para nosotros glorioso, que nos tiene que llenar de esperanza. ¿Quién fue el primero que resucitó? Uy, pero luego no fue Lázaro. ¿Al fin qué? ¿Quién fue el primero que aquí está diciendo que Cristo es la primicia, el primero? Pero cuando se nos habla de primicia, se nos habla de que va a haber más. ¿Sí o no? Cuando alguien da una primicia de sus cultivos, significa que no solamente eso que dio es todo el cultivo, sino que hay más. Te tengo una buena noticia, si lo estás entendiendo. Si Cristo fue el primero que resucitó y fue la primicia, entonces va a haber más resurrecciones. Y dentro de esas puede estar la tuya y la mía cuando sea el tiempo. Amén. Lo cual significa que la muerte no es el final para los que creen en Él. Aleluya. La muerte no es el final para los que creen en Cristo. No, ¿yo qué voy a hacer, pastor? Porque ya los años que tengo y me voy a morir y se va a acabar todo. Mentira. Eso para los que no tienen esperanza. Pero si nosotros creemos en lo que la palabra dice, entonces hay mucho más de lo que usted se imagina. La esperanza del creyente va más allá de esta vida. Amén. Porque dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si para ti Cristo y su evangelio te sirve solamente para esta vida, qué lástima por ti. Si estás buscando a Dios solamente para las cosas de esta vida y para tu tránsito en esta vida, sean 50, 60, 80 o 100 años o más, qué lástima siento por ti. Porque es solo un punto en la larga línea de la eternidad. ¿Estás entendiendo? La resurrección nos abre la puerta a una realidad mucho más gloriosa y en la cual los hijos de Dios tenemos que tener esperanza plena. Y es que un día vamos a estar en un lugar donde ya no vamos a tener el dolor que muchas veces sentimos en el cuerpo. Los que ya vamos en el atardecer casi de la vida, ¿cómo quisiéramos que muchas dolencias se nos quitaran, cierto? ¿Cómo quisiéramos vivir sin ese dolor estomacal? ¿Cómo quisiéramos vivir sin esos dolores de cabeza? ¿Cómo quisiéramos vivir sin que las rodillas nos traqueen? ¿Cómo quisiéramos vivir, cierto, mirando una visión 2020? ¿Sí o no? Hay cristianos traquetos, ¿no? Pues traquea todo. ¿Sí? Y hay iglesias vegetarianas, llenas de vejetes. Llenas de vejetes.
¿Cómo anhelaríamos no tener dolor? En momentos de tristeza, ¿cómo anhelaríamos no vivirla? ¿Sí o no? Cuando parte un ser querido o algún conocido, ¿cómo quisiéramos que eso no fuera así? ¿Sí o no? ¿Cómo quisiéramos que eso no fuera así? Escúcheme bien, los cristianos somos gente con esperanza. Hace algún tiempo, aquí están ellos precisamente, o al menos uno de los dos, una familia de la iglesia muy querida por nosotros, estaban embarazaditos y lastimosamente el bebé se estaba muriendo en el vientre. Lastimosamente les dieron la noticia de que no iban a nacer, de que tenían que sacar el feto porque estaba muerto, ya su corazoncito no latía. Y eso es muy duro para uno como padre. No es solo perder los hijos que nacen, sino los que no alcanzan a nacer. ¿Alguno acá lo ha experimentado? Nosotros en mi familia lo experimentamos. Pero como somos gente con esperanza, me llama esta pareja y me dice, pastor, pasa esto y esto. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué le digo a esta gente? Que es una pérdida grande su primer embarazo. El Señor que es bueno, el Señor que es misericordioso, el Señor que nos llena de esperanza, me dio una palabra que a mí hasta ya se me había olvidado cuando perdimos nuestro primer bebé. Y fue esta. Yo les dije a ellos, familia, tranquilos, alégrense. Ellos me abrieron los ojos, ¿cómo que alégrense? Sí, alégrense. Porque el Señor ha decidido donde Él quiere que su hijo viva. Y ha decidido que su bebé va a vivir en el cielo con Él. Simplemente hay dos lugares. Él hubiese querido que el bebé viviera con ustedes aquí en la tierra, pero Él decidió que va a vivir allá. Alégrense, porque ustedes son hijos de Dios y un día van a ir allá y allá hay un hijo que les está esperando. Y no es mentira, es verdad, porque un día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos allá en el cielo, lo cual debe llenarnos de esperanza y de reto de que la muerte no es el final, sino simplemente la transición para la verdadera vida. No pierdas la esperanza en los momentos difíciles, porque la tumba está vacía, porque el Señor resucitó. Debemos tener una esperanza plena en nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban por eso? Nuestra esperanza va más allá de la vida. Amén, amén. ¿Ustedes sabían que nosotros tenemos una hija de 27 años? ¿No? Sí, en el cielo. ¿Entendieron la idea? Nosotros tenemos 3 hijos, no 2. Y eso nos llena de esperanza. Vámonos hacia el final. Amén. La resurrección, en tercer lugar, nos garantiza victoria segura. Victoria segura. ¿Por qué digo esto? Leamos los versículos 51 en adelante. ¿Ya lo encontró? Pablo dijo, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. A propósito, revise si el que está al lado ya está durmiendo. Porque ahí dice, no todos dormiremos. Algunos. Pero esto no se refiere a eso, al dormir físico. En otras palabras dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Eso a qué le huele a usted? ¿Como de qué evento futuro le está hablando este texto? Del rapto o arrebatamiento que está por suceder. ¿Y qué va a suceder en ese rapto? Se consumará la victoria de Dios sobre el pecado. Se consumará la victoria de la vida sobre la muerte. Y este cuerpo que tanto nos pesa y este cuerpo que nos lleva a hacer lo malo, será transformado para ser un cuerpo glorioso. Tranquila, hermanita, que así de bonita como es, así va a ser transformada también. No va a ser transformada en un cuerpo feo. No. Solamente que va a ser un cuerpo que no necesita comida, que no envejece, que no se enferma, que no comete pecado, porque allá al cielo, santidad total. ¿Ok? O sea que esa lucha que tenemos con nuestra carne, un día se va a acabar, porque habrá victoria a través de nuestra propia resurrección. Pero sigamos leyendo. Versículo número 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿A qué se estará refiriendo? ¿A su cuerpito? Los que ya vamos pasando del mediodía, ¿recuerda usted cómo era cuando joven? Una hermosura, una belleza, dicen algunos. Pero ¿qué ha pasado con el paso del tiempo? El cuerpo se va envejeciendo, la gravedad va ejerciendo también su poder en algunas. A nosotros el viento nos sopla más fuerte. Sí, se lleva el cabello, antes no, porque era fuerte. Y algunos que crecimos, nos empezamos a encoger y a crecer horizontalmente. ¿Sí o no? Los que eran cuerpos musculosos y deseables, ahora son cuerpos flácidos e insoportables. Corrupción, mortalidad, dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y mire esta declaración del versículo 55. Esto a mí me habla de victoria segura. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué, iglesia? Que nos da ¿qué, iglesia? Que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alábelo, porque en Él la victoria es segura, no hay pierde. No hay pierde. Así que ya no vivimos como esclavos. Amén. El tiempo de la esclavitud ya pasó. Ahora vivimos como hijos libres y victoriosos. Amén, amén. Dicen que el ejército de Dios es el único ejército en el mundo que pelea con la victoria en su mano. No sé si usted vio fútbol hoy. Yo sí, en lo que se pudo. Hoy jugó el equipo de nuestro colombiano Luis Díaz. ¿Cuál equipo es en el que él juega? El Liverpool. Y si ganaban o empataban el partido de hoy contra el Tottenham, se coronaban campeones de la liga inglesa, faltando 4 partidos para que termine el torneo. Efectivamente, el equipo de Luis Díaz, del Liverpool, le ganó al Tottenham 5-1 y Luis Díaz se consolida como el primer colombiano campeón de ese torneo. Pero lo raro es que ganaron
faltando 4 partidos. ¿Y eso qué tiene que ver con esto, pastor? Amados, escúchelo bien. Nosotros ya ganamos el partido, sin que se acabe el torneo. Amén. Nosotros ya ganamos el partido, porque Cristo ganó por nosotros. Antes de que se acabe esta vida, ya ganamos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no vivas como vencido, sino como vencedor en Cristo. La próxima vez que te pregunten, ¿cómo está, hermano? ¿Usted qué va a responder? Ay, llevándola. No tan bien como usted. Ay, ese perdió el partido antes de jugarlo. Si quiere le doy una inducción. Cuando le pregunto, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. O como dijo un amigo una vez que le pregunté, ¿usted cómo está? Me dijo, asustado. ¿Cómo asustado? Me dijo, sí, asustado de lo bien que me está yendo, gracias a Dios. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Pero no es decir por decir, es algo que se vive, es algo que se tiene adentro. Amén. Lucha contra el pecado con la fuerza del que venció el pecado, no con tus fuerzas. Porque en tus fuerzas caes, te lo aseguro. Pero el Espíritu de Dios está en la tierra, el Espíritu de Dios está en los hijos de Dios y Él nos da fuerza para mantenernos firmes en nuestra debilidad. Y dice el versículo 58. Así que, hermanos míos, ¿cuántos hermanos hay aquí en Cristo? Hermanos míos amados, les dijo Pablo a los Corintios, Dios te dice en esta noche, estad firmes, constantes, ahí, todos los días, dándole. Creciendo, ¿en qué? En la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, amén. Es el consejo final que da Pablo a la gente. Ya que la resurrección es algo tan cierto que nos produce una fe firme, que nos produce una esperanza plena y que nos ha dado una victoria segura. Por favor, mantengámonos firmes y constantes. Mantengámonos creciendo en el Señor. Sírvele a Dios con pasión, sabiendo que tu trabajo en Él no es en vano. Sabiendo que Dios paga bien, recompensa bien al que bien le sirve. No sirvas con miedo, no sirvas con desgano, no sirvas con mala actitud. Sirve con amor, sirve con disposición, sirve con esa conciencia de lo que Él hizo y de que Él venció la muerte, tus problemas y ha marcado tu eternidad para siempre. Esto por si de pronto, si en algún momento caes por cosas de la vida, por circunstancias, levántate siempre, sabiendo que en Cristo la victoria está ganada. Sabiendo que Él te da la fuerza para levantarte, porque dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. La resurrección nos deja un gran mensaje y esta es la frase con la que terminamos: que aunque la vida sea dura, con Jesús la victoria es segura. Amén, amén. ¿Lo puedes decir bien fuerte? Aunque la vida sea dura, con Jesús la victoria es segura. Iglesia del Señor, no te detengas. Sigamos adelante. Sigamos haciendo la tarea que el Señor nos mandó. Sigamos sembrando, sigamos haciendo lo bueno que Él nos ha enseñado. Él traerá crecimiento, Él traerá el fruto. No te detengas.
Cree con firmeza y defiende lo que crees. Vive con esperanza siempre, a pesar de que el día sea oscuro. Sirve con valentía, con disposición, porque en Cristo la victoria está garantizada. Amén, amén. Puestos en pie, vamos a darle gracias a nuestro Señor por su palabra. Por eso tenemos garantía eterna, garantía en Él. Señor, gracias.